Nuevamente les doy la bienvenida a la materia de compiladores. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número uno, que lleva como título Nociones básicas generales. Estas nociones básicas se van a relacionar con el tema de compiladores. Una breve introducción para saber qué son los compiladores. Tenemos, es como hablar de una computadora asemejando esa parte. ¿Por qué? Porque eso trata un compilador. Maneja los programas, se hacen programas con estos compiladores. El compilador es simplemente un programa que traduce los programas y los compiladores clásicos traducen el código fuente. Código máquina ejecutable, algunos compiladores traducen el código fuente a otro lenguaje. Estos se denominan traductores. De fuente a fuente, le voy a explicar lo que es un YVM. Es una compilación, es un proyecto de compilador que usa muchas herramientas de compilación modulares. Para continuar con esta unidad uno, se va a ver también las estructuras del análisis sintáctico y el análisis léxico, pero en la primera unidad vamos a ver análisis sintáctico. Lo que hay unos tipos de compiladores, como el Java, como el Fortran, todo eso se va a ver en la materia. Ustedes ya deben estar preparados con la programación, con lenguaje C++. Eso es un programador en los comienzos de la computación. Y el Java es el compilador más usado en la computación. El Google utiliza mucho ese compilador para manejar la página. También los programas de comunicación entre algún equipo electrónico y la máquina usa ese compilador. Ya con esta breve introducción continuamos para mencionarles que el plan de evaluación va a estar, ya está en la plataforma. Ahí ya está este tema, está también la ponderación de ahí encontrarán también todas las demás actividades, de manera tal que puedan tener acceso ustedes también en la plataforma cuando envíen las actividades. Cuando yo envíe las actividades, ustedes puedan por este mismo medio entregarlas. Ya aclararon algunos puntos, ¿se tiene por aquí alguna duda? ¿Hay alguna duda por allí? Si no hay preguntas, vamos a entrar a la materia de esta unidad uno, nociones básicas. Como pueden ver con esta estructura, a continuación le muestro posición, las nociones básicas generales. ¿Qué es un compilador? Para definirlo, es un programa que transforma el código fuente en un programa a su vez equivalente en otro lenguaje de programación de más bajo nivel. Un compilador se compone internamente de varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas. Aquí tengo un pequeño esquema que les quiero mostrar a ustedes donde está el código intermedio, el código fuente y el código destino. El código fuente va a ser el código intermedio o viceversa. También el código fuente va al código destino. Esta es una configuración de un compilador. La estructura de cómo trabaja un compilador está compuesto por el intérprete, el programa fuente y el programa objeto. ¿Qué es un intérprete? Es un programa que ejecuta directamente las instrucciones escritas en un lenguaje de programación dado. ¿Qué es un programa fuente? Es una noción que se emplea como sinónimo de código fuente. Se trata de instrucciones de un programa informático transmite a una computadora para ejecutarse, para realizar algunas instrucciones, ya sean líneas de texto escritas en un lenguaje de programación.
Un programa objeto, ¿qué es? Nuestro propio código fuente consiste básicamente en un texto con las instrucciones de dicho idioma de programación para que otro usuario pueda leerlo, interpretarlo, analizarlo y realizar una modificación si así lo desea. Acá podemos observar los compiladores y y intérpretes para hacer unos conceptos de los compiladores, cómo trabajan, cómo se estructuran. El compilador utiliza arquitectura de computadoras, se puede utilizar en arquitectura de computadoras, en teoría de lenguajes, en teorías de algoritmos, en ingeniería de software y en lenguaje de programación. Con algunas técnicas básicas de escritura de compiladores, se pueden construir traductores para una gran variedad de lenguajes y máquinas. Existen otros conceptos relacionados en los compiladores e intérpretes, por eso uno depende del otro. La arquitectura de computadoras. Voy a hacerle una breve explicación de cada uno de estos conceptos que están acá de teoría, algoritmos, lenguajes, lenguaje de programación, ingeniería de software. La arquitectura de computadoras, ¿qué es? Es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora. Es decir, es un modelo de descripción funcional de los requerimientos e implementos de diseño para varias partes de una computadora, como vienen en sí el PC con su estructura interna, con sus componentes, que son la tarjeta madre, el procesador, la memoria, el disco duro, y para la transmisión de video, pues uso un monitor. Teoría del lenguaje. En general, la teoría del lenguaje se define como una manera formal de especificar la inmensa cantidad de lenguajes que son computacionales en base a la aplicación práctica de la teoría. Siempre se trabaja en un lenguaje binario, más que todo cuando se habla de la comunicación de código entre máquina y la programación que hace el hombre, claro está. La teoría algorítmica de la información es la teoría de la información de objetos individuales, haciendo uso de ciencias y que se sitúa en la relación con la computación, la información. La teoría algorítmica de la información es una teoría científica de la ciencia de la computación. Ingeniería de software es una disciplina que implica el uso de estructuras, herramientas, técnicas para construir programas informáticos. La ingeniería de software, por lo tanto, incluye el análisis previo de la situación y el diseño de un proyecto, el desarrollo de su software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento e implementación del sistema. Por último, tenemos el lenguaje de programación. En informática se conoce como el lenguaje de programación. Su nombre debe como un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende el lenguaje formal que está diseñado para organizar los algoritmos y procesos lógicos y controlar su comunicación con el usuario humano. Les voy a nombrar algunos tipos de lenguaje de programación. Lenguaje de bajo nivel, lenguaje de alto nivel, lenguaje de nivel medio. Otra forma de clasificar a menudo, esos son los siguientes: los lenguajes imperativos, los lenguajes funcionales, etcétera. Vamos a ver las fases de un compilador. ¿Cómo está estructurado? Primero, todo esto se basa por una tabla de símbolos.
El analizador léxico empieza por el programa fuente, viene el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico, el generador de código intermedio, el optimizador de código y el generador de código. Aquí se manejan errores. Por eso aquí está esta parte que dice manejador de errores. Cada fase transforma el programa fuente en una representación a otra. En la segunda fase, el compilador se genera el código fuente. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. ¿Qué es el código fuente? El código objeto, código intermedio. En algunos casos, los compiladores van a generar una representación intermedia explícita del código fuente que tenemos aquí. Sus propiedades más relevantes son fácil de producir y fácil de traducir el programa objeto. En ciertas ocasiones se presenta el código de tres direcciones, que es una especie de lenguaje ensamblador de máquina donde cada posición memoria podría actuar como registro de sus propiedades. ¿Cuáles serían? La primera, cada instrucciones van a tener la suma o un operador, sin dejar incluir, sin dejar de incluir la asignación. Así que hay que tener en cuenta estas instrucciones. La segunda sería el traductor que genera un nombre temporal para almacenar valores calculados de instrucciones. La tercera, algunas instrucciones de las tres direcciones van a tener menos de tres operadores, como por ejemplo la asignación de fases de optimización de código es una fase del compilador, en donde se mejora el código intermedio, que es el paso anterior que mencioné. Es posible que nada, es posible que esto tiene, hay mucha variación en el modo que se optimiza un código, según los distintos compiladores, que se denominan compiladores optimizadores. ¿Por qué? Porque el procedimiento siempre es necesario que realice esa secuencia para que el analizador léxico, el analizador sintáctico, el analizador semántico trabajen. Compiladores sería ahora la estructura. ¿Cómo es el sistema para el procesamiento de un lenguaje? La estructura del programa fuente, el preprocesador, el programa fuente viene con el compilador, de ahí se desprende el programa objeto y el lenguaje ensamblador. El ensamblador pasa por el código máquina reconocible, hay una biblioteca de archivos o tablas, editor de carga y enlace para por último tener el código de máquina absoluto. ¿Qué significa en forma, en definición, un sistema para procesamiento del lenguaje? Se define como la ciencia de la computación de la ingeniería. Ocupa la interacción humana y la máquina a través del uso del lenguaje o lenguaje humano. El procesamiento del lenguaje natural ocurre a través del proceso el cual la máquina solamente entiende el lenguaje binario, como lo mencioné, que trabaja las computadoras en sí de ahora con código binario. Siempre ha sido así desde que salió la primera computadora, código binario. No existen sino el cero y el uno. Algunos ejemplos que se pueden tomar para esta parte serían asistentes inteligentes que pueden realizar esas acciones para resultados de búsqueda, para texto predictivo, llamadas telefónicas digitales, análisis de datos, análisis de texto. Ya aquí vamos a ver
con este ejemplo de Java, el compilador que mencioné siempre, que es el más usado y es uno de los más importantes en la computación. ¿Qué significa Java? Compilar significa traducir el código escrito al lenguaje entendible por humanos. Por ejemplo, Java existe el lenguaje C++, lenguaje C, Pascal, Fortran. Pero aquí estamos hablando específicamente del compilador Java, que entiende las máquinas, pero no es entendible para nosotros. Si hace esto para los humanos, nos resultaría casi imposible trabajar directamente con el lenguaje de una máquina. Por eso se usan los compiladores para traducir y hacer la comunicación en códigos. Un compilador que se encarga de evitar traducir un programa con código fuente mal escrito y de hacer otras verificaciones previas, de modo que el código máquina tiene ciertas garantías que cumple cuando menos con los estándares y sintaxis obligatorios de un lenguaje. Esto es Java. Un ejemplo cotidiano es, lo voy a explicar con una transmisión de un equipo electrónico, un UPS de marca Forza, que esa compañía tiene un, un servidor que enlaza, por lo menos si usted compra un equipo de esos, lo puede censar y ellos directamente con este compilador y un programa llamado WinPower censa los valores de voltaje, censa los valores de corriente, la carga que está conectada en el equipo, todo vía online. Ahora hablaremos de los tipos de compiladores. Está el tipo ensamblador, compilador cruzado, el compilador conmutador, el autocompilador, el metacompilador y el decompilador. ¿A qué se refiere cuando hablamos de ensamblador? Que traducen los programas escritos del lenguaje ensamblador en código máquina. Cuando es compilador cruzado, los compiladores cruzados son programas que son capaces de producir un código ejecutable que se puede ejecutar en una plataforma que actualmente no es la plataforma residente del compilador. Se usan comúnmente cuando un desarrollador necesita usar múltiples plataformas para manejar funciones informáticas, como en un sistema integrado donde cada computadora integra dentro de un sistema la cantidad menor de recursos. Ejemplo, utilizan los microcontroladores. En la parte electrónica se usa mucho este compilador. O sea, porque son circuitos integrados que están programados para lo que más o menos expliqué anteriormente. Que lean datos, entreguen información para después convertirlo en una señal y así dar la información correcta. Compilador montador. Con montador. Este compilador compila distintos módulos en forma independiente y después es capaz de enlazarlos. El autocompilador pasa de un lenguaje objeto a un lenguaje fuente. El metacompilador. Un metacompilador es una herramienta de desarrollo de software que utiliza principalmente la construcción de compiladores, traductores e intérpretes y de otros lenguajes de programación. De compilador. Por último, tenemos ese que es un programa de ordenador que realiza la operación inversa a un compilador. Esto es traducir código o de información de bajo nivel, de abstracción o de lenguaje de medio o de mayor nivel de abstracción. Ya por último, aquí les dejo unos videos referenciales para que busquen estos enlaces
lo- los miren y los analicen. Ahí hay bastante información explicada con ejemplos básicos y son muy importantes. ¿Alguna pregunta de toda la teoría dada? Si no hay preguntas, finalmente recalco cuando le envíe la asignación, cuando le envíe la asignación, tengan presente los parámetros, el orden y la redacción con las normas APA cuando se pida alguna actividad así, según sea la actividad evaluada, claro está. De manera que también le agradezco puntualidad a la hora de entrega de las actividades. Cualquier duda, inquietud puede ser realizada por esta misma vía. En el aula estaré respondiendo las preguntas o alguna duda que tengan. Así que si no hay dudas, como dije anteriormente, me despido y hasta luego.